Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en algo fascinante, una especie de códice oculto. Hablamos de un conjunto de documentos tanto históricos como jurídicos que, según algunas teorías muy bien documentadas, son ni más ni menos que la arquitectura de nuestro mundo moderno. Vamos a emprender un viaje que empieza en la antigua Roma y nos va a llevar hasta los registros financieros que nos gobiernan hoy. La pregunta que va a guiar todo este análisis es bastante potente. A ver, ¿y si toda la base de nuestra realidad legal, la forma en que interactuamos con el Estado, estuviera en realidad construida sobre edictos y bulas papales de hace siglos? Suena increíble, ¿verdad? Pues vamos a explorar la evidencia documental que respalda esta idea tan sorprendente. Para entender esta estructura tan compleja, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos por las raíces del poder en el Imperio Romano. Después, veremos cómo se reclamó el dominio del mundo entero, así, sin más. Analizaremos la creación de la persona jurídica, un concepto clave. Investigaremos el verdadero estatus de las naciones y, al final, conectaremos todas las piezas del puzzle a través de sus símbolos ocultos. Y aquí empieza nuestro recorrido, en la mismísima transición de poder del Imperio Romano al Papado. Los documentos que vamos a ver sugieren que este fue el momento decisivo, el punto de inflexión en el que la autoridad temporal de los Césares y la autoridad espiritual se fusionaron en una sola figura. La cronología aquí es fundamental. Primero, con el edicto de Milán y luego el de Tesalónica, el emperador romano se convierte en la máxima autoridad religiosa. Pero lo interesante es que, tras la caída del imperio, este manto de poder no se evapora. No, sino que pasa directamente al obispo de Roma. Es una transferencia de poder en toda regla. Y el título que sella esta transferencia es Pontifex Maximus. Esto no es solo un nombre, es toda una declaración de poder. Significa el máximo constructor de puentes, el vínculo entre lo mortal y lo divino. Y desde un punto de vista legal, consolida el poder secular y el espiritual en una única figura. Y que nadie piense que esta autoridad es solo simbólica. Para nada. La propia ley de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, lo deja negro sobre blanco. El Canon 331 describe un poder que es, y cito textualmente, supremo, pleno, inmediato y universal. Ahí es nada. Vale, ya tenemos la autoridad. Ahora, ¿cómo se ejerce? Pues aquí entra la siguiente pieza de este rompecabezas legal, las bulas papares. Estos son los instrumentos jurídicos que se utilizaron para afirmar un dominio literalmente global. El fundamento de todo este poder es la doctrina de las dos espadas, que viene de la bula Unam Sanctam de 1302. La idea es sencilla pero potentísima. Sostiene que existen dos poderes, el espiritual y el temporal. ¿Y a quién pertenecen ambos? A la Iglesia. El clero maneja la espada espiritual, pero la temporal se la delega a los reyes, que tienen que usarla siempre al servicio de la Iglesia. Y esta doctrina no era un brindis al sol. Bulas como la Romanus Pontifex y la Aeterni Regis la pusieron en práctica. Básicamente le dieron a Portugal y España el derecho a reclamar tierras y, lo que es aún más importante, la jurisdicción sobre todas las almas. Con estos documentos en la mano, el Papa se posicionó como el Dominus Mundi, el Señor del Mundo, el árbitro final de toda soberanía. Bien, ahora vamos a cambiar de escala. Dejamos el dominio global por un momento y nos centramos en el individuo, para analizar un concepto que es absolutamente clave en este sistema, la creación de la persona jurídica. Aquí hay que hacer una distinción crucial. De verdad, esto es muy importante. Hay que diferenciar entre el ser humano, un ser vivo con soberanía propia, y la persona ficta, o persona jurídica. Según esta teoría, esta última es una ficción legal, una entidad creada por el Estado para que actúe como intermediario y al final para administrar al individuo. ¿Y dónde está el origen de esta persona jurídica? Pues según los textos, en el Canon 96 de la Iglesia. Afirma que es a través del bautismo como el ser humano se constituye como persona ante ella. Esto convierte el registro bautismal en el primer documento de existencia legal y sienta las bases para lo que luego sería el registro civil. ¿Vale? ¿Y cómo se gestiona esta persona ficta? Pues a través de un fideicomiso, lo que en inglés se llama un trust. La base histórica, según estos análisis, es la Ley Sestui que Vie de 1666. Esta ley, creada durante la Gran Plaga de Londres, permitió al Estado administrar los bienes de cualquier persona que fuera declarada legalmente ausente o desaparecida. Entonces, el proceso, según esta teoría, sería algo así. El registro de nacimiento crea la persona ficta. Luego, a esta entidad se la presume legalmente abandonada, como si fuera un barco perdido en alta mar. El Estado entonces toma el control a través de un fideicomiso Cestui que Die. Y aquí viene lo más interesante. Al considerar la pérdida en el mar, la jurisdicción que se le aplica es la ley de almirantazgo, o sea, el derecho marítimo, que es una ley de comercio internacional. Y todo esto nos lleva a la parte quizá más impactante de toda la teoría, la afirmación de que los estados-nación modernos funcionan a efectos legales y comerciales como entidades corporativas.
La tesis es directa y desde luego provocadora. Sostiene que los países que conocemos como soberanos, por ejemplo España, en realidad están registrados y operan como corporaciones privadas en bases de datos comerciales internacionales. Y para ilustrar esto, aquí tenemos un documento muy revelador. Lo que se ve en pantalla es una captura de la base de datos de la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Muestra un registro para el Kingdom of Spain, el Reino de España, con su número de identificación corporativa, CIK, y una dirección comercial. Pero es que no es un caso aislado. Existen múltiples registros para España bajo diferentes nombres e incluso para entidades supranacionales como la Comunidad Económica Europea. Y todas ellas figuran como entidades comerciales en esta base de datos con sede en Washington, D.C. El argumento concluye sosteniendo que toda esta red de estados-corporación se rige por la Basílica, que es una compilación de derecho civil bizantino. Esto conectaría a la estructura corporativa moderna directamente con la autoridad jurídica del derecho romano y canónico. Básicamente, se cierra el círculo de control. Y para terminar, vamos a unir todos estos puntos a través de un símbolo muy poderoso que, según esta interpretación, lo resume absolutamente todo: la tiara papal y sus 3 coronas. Así que la triple corona no es un simple adorno. ¿Qué va? Es un mapa de poder. La primera corona simboliza la autoridad espiritual sobre todas las almas. La segunda, la autoridad temporal sobre los reyes y el mundo físico, como vimos con las bulas. Y la tercera, la propiedad sobre todos los activos, administrados a través de esa red de fideicomisos que hemos ido desgranando. En definitiva, la tesis que hemos expuesto, basándonos siempre en los documentos, propone un sistema ininterrumpido que conecta al Pontifex Maximus de Roma con las bulas que reclamaban el mundo, la creación de la persona jurídica y finalmente los registros de naciones como corporaciones en la SEC. Y con esto terminamos con una pregunta abierta, una pregunta para la reflexión. Si toda esta arquitectura legal construida durante siglos opera como sugieren los documentos, entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la relación entre un ciudadano y un Estado? Es una cuestión que nos obliga a replantearnos conceptos tan fundamentales como la soberanía, la ley y nuestra propia identidad.